Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta hora y poder buscar un tiempo más en la palabra del Señor, poder buscar cierto ese refrigerio, esa esperanza que tanto necesitamos en tiempos como estos. Espero ser de bendición a través de todo lo que estamos compartiendo. Espero que de alguna manera esta palabra le esté tocando su corazón, ayudando a dar un poquito más de esperanza y aliento en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Sin duda que poder buscar de Dios en nuestra vida nos hace bien, porque hemos estado hablando, ¿cierto?, acerca de Jesús, hemos estado hablando lo maravilloso que es Jesús, el regalo que nos da de poder ser llamados hijos de Dios. Hoy dice bendita identificación. Y vamos a seguir ahí en nuestro pasaje que estamos estudiando en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, el verbo, la palabra de Dios, Jesús, Él por siempre eterno. O sea, la primera característica que vemos acá, ¿cierto? Y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que Jesús es Dios. Por lo tanto, Él es eterno. Él existió desde antes de la fundación del mundo y va a seguir existiendo después. Él no tiene principio, no tiene fin. Él es el alfa, el omega. Entonces, vemos, hermanos, esta característica fundamental. Y cuando yo adoro a Dios, y cuando yo oro a Jesús, yo tengo que reconocer su eternidad. Decir, Señor, gracias porque tú eres eterno, Señor. Nosotros no somos eternos, somos finitos, no somos seres infinitos. Dios es un ser infinito, Él no tiene principio, no tiene fin. Nosotros tenemos un principio, pero también tenemos un fin. Entonces, hermanos, para ello es importante, hermanos, que estamos ante un Dios eterno, eh, sin comienzo y sin fin. Fue hecho como uno de nosotros, dice, por lo tanto, Él dice la palabra que Él se renunció de alguna manera al ser como Dios y no se aferró a eso, sino que se despojó de eso para hacerse como uno de nosotros. Fue hecho carne. Habla de la acción de Dios al presentarse a sí mismo en la forma en que pudiéramos fácilmente relacionarnos con el Padre. O sea, Él se hace cercano a nosotros. Él está, ¿cierto?, de alguna manera identificándose con nosotros. Al venir acá a la tierra, Jesús es la expresión más gloriosa de la presencia de Dios relacionándose con cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, debemos valorarlo y debemos de alguna manera, ¿cierto?, rescatarlo continuamente en nuestras vidas. Que Él tomó la iniciativa de identificarse con nosotros, tomó la iniciativa de relacionarse con nosotros. Jesús, hermanos, es una manifestación de Dios mismo. Es Dios manifestándose a la humanidad. Es Dios mostrándose a la humanidad. Es Dios mostrándose a cada uno, hermanos, de sus hijos y de todas las personas que pudieron ver a Jesús, ¿cierto?, mostrando que Él es un Dios cercano, Él no es un Dios lejano. Y hoy quizás cuando no tengamos a Jesús físicamente, seguimos viviendo de la misma manera. Su Espíritu Santo, la manifestación de Dios de hoy, es cercano a nosotros, es aquel que nos consuela, es aquel que nos abraza, es aquel que nos está recordando continuamente de parte de Dios, diciendo, hey, aquí estoy, no me he ido, no te he abandonado, sigo estando aquí presente. Y hay cada situación que vivimos, cada cosa que experimentamos, hermano, que realmente están constantemente recordándonos, ¿cierto? Que Él es, de alguna manera, el que vive, el que reina, el que está con nosotros. Jesús es la expresión y el verbo es la acción del Padre a través del Espíritu Santo. Dios se hizo carne y nos demostró como una persona llena de Él, del que se puede vivir victoriosamente sobre el pecado dependiendo extremadamente del Padre. Jesús nos mostró que es posible vivir las demandas del Padre. Y nosotros no podemos decir, ah, que Jesús era Dios. No, 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 porque cuando Él estuvo acá en la tierra, Él se hizo, dice, 100% hombre igual. Entonces, todas las tentaciones Él las vivió como hombre. Todas las cosas que enfrentó las vivió como hombre, demostrándonos así a nosotros que es posible, hermanos, vivir en este mundo sin caer en el pecado, sin caer, hermanos, en lo que es una vida realmente, hermanos, que no honra a Dios. Por eso, hermanos, un día nosotros
cuando hablamos de que Jesús se identificó con nosotros, no solamente es que Él vino a abrazarnos, sino que también a mostrarnos un camino, a mostrarnos la forma de vivir el Evangelio, que es la forma, ¿cierto?, de poder vivir en santidad. Porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne, adoptó voluntariamente mis limitaciones, mis tentaciones, mis tristezas, mi incapacidad, mi vulnerabilidad, mi existencia y se identificó conmigo. Qué maravilloso, mire, Él siendo Dios, hermanos, Dios soberano, Rey de gloria, Rey de majestad, ha decidido identificarse con nosotros, contigo y conmigo. Qué maravilloso es este Dios. Qué maravilloso es este Dios que se identifica con nosotros, con nuestra vida, que aún, hermanos, siendo pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso es esta palabra, ¿verdad? Él vino a este mundo y aunque seguía siendo Dios, Él se despojó de todo lo que lo diferenciaba de nosotros, se despojó de su omnipotencia, su omnipresencia, hasta de su infinitud, para poder ser cualquiera de nosotros, pero sin pecado. O sea, Jesús cuando estuvo acá en la tierra, hermanos, si bien es cierto, Él se despojó de muchas cosas, se hizo hombre y vivió todo como nosotros, Él nos demostró que era posible vivir sin pecado. Él no vivió pecado alguno. ¿Cargó los pecados de la humanidad? Sí, pero Él no cometió ningún pecado. Entonces es posible vivir en santidad, es posible vivir una vida que realmente esté acorde a lo que Dios exige como sus hijos, como parte de la grey. Jesús fue engendrado de la Virgen María, por medio del Espíritu Santo, nació, creció y vivió como todos nosotros. Y como dice Colosenses, Jesús es la imagen de Dios, el del Dios invisible. Mire, Él estuvo acá entre nosotros, nació como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, corrió, jugó, pero también cumplió su misión. Y de alguna manera, ¿cierto?, nos muestra que a través de su vida Él puede ser un ejemplo para que nosotros podamos vivir. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús. No en las personas que están al lado, no en el líder, no en el pastor. Porque nosotros, hermanos, nos equivocamos, cometemos errores, fallamos, le podemos defraudar. Pero Jesús nunca le va a defraudar. Nunca le va a defraudar. Y Jesús es aquel guía perfecto, hermanos. Dice la Biblia que nosotros debemos crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Entonces, esa es mi medida. Yo tengo que poner mis ojos constantemente en Jesús para saber hacia dónde tengo que ir, cómo lo tengo que hacer. Es más, yo debería preguntar constantemente, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque Él es nuestro guía, Él es nuestro modelo. Leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en las condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué importante es este pasaje, hermano, porque nos muestra realmente el corazón de Jesús, nos muestra el corazón, ¿cierto?, que Él tiene al despojarse de todo y venir a estar con nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué vino Jesús? Él no tenía necesidad, pero ¿sabe por qué lo hizo? Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él vino a este mundo porque nos ama. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Esa frase, de tal manera, hermano, no me voy a cansar de decir, es un superlativo que nos quiere decir, de tal manera. O sea, que lo agranda. No es que Dios nos amó simplemente, Él nos ama con un entrañable amor profundo, de lo más intenso de su corazón. A tal punto que dio a su único hijo para que muriera por ti y por mí. Yo quiero animarte en este día a que podamos agradecer ese amor de Jesús y podamos decir gracias por identificarte conmigo. Gracias porque puedo de alguna manera saber que tú me entiendes, que tú estás conmigo, que tú sabes lo que estoy viviendo. No estamos solos. Qué lindo es sentir que alguien te entiende. Jesús nos entiende. Y acudamos a Él, acudamos a su presencia.
Que esta palabra nos ayude entonces este día y que Dios nos bendiga y que Dios nos fortalezca. Anhelo que pronto todo esto pueda ir pasando y podamos estar juntos para abrazarnos, para reír juntos, para compartir y recibir de lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga y que sea una semana bendecida.